Bueno, soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México de Campus Chimalhuacán. Este video es para la clase de Administración de Proyectos y es un pequeño resumen de todo lo que vimos de la unidad 1, que eran los conceptos de la Administración de Proyectos, todo lo que fue la introducción y el por qué era importante un proyecto. Entonces vamos a darle un repaso rápido. Vamos a empezar hablando otra vez sobre la definición de Administración de Proyectos. ¿Qué es un proyecto? La administración de proyectos, según el PMBOK, lo define como el esfuerzo o la iniciativa temporal que conduce a crear un proyecto, servicio o resultado singular. Tiene 5 características principales, ¿no? La primera es que tiene que estar basado en un objetivo que pueda ser alcanzable. Entonces, si recuerdan, dentro de todas sus materias, siempre que vamos a iniciar un proyecto, ya sea de investigación, ya sea de innovación tecnológica o ya sea dentro de la empresa, siempre tenemos que partir de una meta que sea conocido por todos los miembros del equipo y que sea una meta realista y que sea alcanzable. Por eso es que la administración de proyectos lo que nos va a ayudar a hacer es a tener un tiempo determinado dentro del cumplimiento de todos los pasos y las tareas que yo necesito para poder llevar a cabo mi proyecto. Entonces debe de este proyecto de tener características específicas que lo hagan único. Estas características van a estar en función del objetivo o la meta de un inicio que yo me planteé dentro del objetivo, y casi siempre estas características deben de estar dictadas en función de los objetivos particulares o las tareas que van a involucrarse para que yo pueda cumplir esa meta a corto y a largo plazo. Forzosamente también un proyecto en administración de proyectos debe de tener un inicio y un final determinados. Yo ya tengo que tener fechas fijas y bien establecidas de cuándo voy a comenzar con cada una de mis tareas, cómo voy a empezar con mis actividades, cuándo y cuándo debo de terminarlas. Y también forzosamente tiempos de revisión de un 25, un 50, un 75 y un 100% de alcance. Y estas fechas deben de ser conocidas por todos los miembros del equipo de trabajo. También debo tener la asignación de recursos. Estos recursos deben de ser bien especificados en términos humanos, materiales y financieros. Entonces, cuando yo empiezo con un trabajo o con un proyecto, yo tengo que tener bien clara la meta, y esa meta tiene que estar en función de los recursos que yo tengo disponibles. Por eso es que la meta debe de ser alcanzable. Yo tengo que plantearme una meta con base en los recursos que yo voy a tener disponibles a lo largo del proyecto, y esos recursos tienen que estar bien asignados a lo largo de todo el desarrollo. Si yo tengo recursos al inicio y a la mitad, pero ya no al final, entonces yo voy a tener problemas realmente con el alcance de mi meta a largo plazo, porque entonces yo no tuve yo no tuve una dosificación adecuada de la manera en la que iba a estar trabajando tanto mi capital humano como mi capital financiero, como mi capital en términos de materiales que yo iba a estar utilizando para el desarrollo del proyecto. También tengo que tener bien asignados mis roles de equipo. ¿Qué es lo que cada miembro del equipo va a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que le toca a cada uno de los integrantes? ¿Cuáles van a ser las funciones de cada uno? ¿Y qué es lo que van a estar haciendo? Y la manera en la que voy a estar monitoreando el alcance de las tareas de manera sinérgica, ¿sí? Para que cada uno de los miembros de mi equipo me vaya sumando y no restando a la hora de que yo vaya contabilizando los alcances a corto, mediano y largo plazo del proyecto. Entonces, para que esto pueda darse, nosotros tenemos que tener bien claro que vamos a tener un ciclo de vida dentro del proyecto. Esto va a ser una forma de organización desarrollada para asegurar que los proyectos, los programas y sobre todo el portafolio de proyectos de toda la empresa continúen su evolución con cuidado y sobre una base diaria. Es decir, es la manera en la que yo voy a poder tener un control sobre todo lo que voy a estar haciendo, y que obviamente dentro de una empresa no siempre trabajo con un solo proyecto, sino que tengo muchos que van a estar trabajando a la vez de manera simultánea, y yo es la manera en la que voy a poder ver que uno no se esté entorpeciendo con otro, o que si más de un proyecto está relacionado entre sí, el hecho de que yo me vaya a retrasar en uno no vaya a estar afectando el desarrollo de otro de los proyectos que yo tenga dentro de mi empresa. Entonces, esto es una forma efectiva de ubicar a las personas y los recursos tanto físicos
como en términos, ¿cómo decirlo?, económicos y de capital humano, que van a ser necesarios durante un tiempo limitado para completar un proyecto específico. ¿Qué quiere decir? Es la manera en la que yo me voy a dar cuenta que yo repartí o que yo departamentalicé bien la cantidad de personas que iban a estar trabajando, la manera en la que lo iban a estar haciendo, la cantidad de recursos económicos, financieros, técnicos o las herramientas que iban a estar utilizando a lo largo de todo el proyecto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer por medio de 4 pasos. El primero va a ser que yo tenga una planificación adecuada del trabajo, es decir, que la herramienta para administrar, es decir, que esta es la herramienta para administrar las relaciones con el futuro. ¿Cómo es que yo voy a plantear desde el inicio del proyecto cómo es que voy a ir delegando las responsabilidades y determinando cuáles son las funciones de cada miembro de mi equipo? El segundo punto es que yo debo de tener una organización bien definida. Debo dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridades a las diferentes personas que están integrando mi equipo. Si bien un ingeniero industrial siempre tiene que estar al pendiente de todas las tareas dentro de su área en la empresa, siempre es necesario que se deleguen responsabilidades. Por eso es que ustedes, cuando trabajan con equipos, tenemos un líder de equipo, y ese líder de equipo no se trata de que haga toda la tarea o toda la chamba solo, sino que realmente tenga una división adecuada de mis tareas, y ese mismo jefe del grupo tenga que ir revisando que cada miembro pueda ir cumpliendo con la tarea asignada en tiempo y en forma. Es por eso que necesitamos también un correcto control, o más bien un correcto proceso de dirección, que consiste en realizar actividades mediante la aplicación de energía física e intelectual e interpersonal para ofrecer productos, servicios e ideas. ¿Qué significa esto? Yo, como ingeniero industrial o como líder de mi equipo, tengo que estar viendo que se realicen mis tareas de la manera más sinérgica posible. Yo tengo que realmente hacer que la interacción entre los miembros de mi equipo sea de manera adecuada, sea fluida, que todos los miembros del equipo de trabajo tengan las herramientas y los materiales necesarios para estar realizando sus tareas y sus actividades. Y si no es así, yo tengo que gestionar de qué manera es que puede fluir los recursos para cada uno de los miembros del equipo. Y también voy a tener que tener un control, que es el proceso de producir información para la toma de decisiones sobre la realización de los objetivos. Este control no se refiere simplemente al corte de caja final, sino que a lo largo del proyecto yo debo de tener, cuando yo deba de tener el 25, el 50, el 75 o el 100% de mi tarea realizada, tengo que ir viendo que realmente vayamos cumpliendo con los objetivos propuestos para tener esta meta a largo plazo. Es decir, que si yo tenía 2 meses para terminar la actividad 1, 2 y 3, y que dentro de esas actividades tenía 20 tareas, que esas tareas realmente se hayan cumplido, o cuál es el porcentaje de cumplimiento dentro de cada una de esas tareas, y el por qué es que no se está cumpliendo el 100% de lo que yo tenía planificado para ese tiempo en específico. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿cómo es la manera en la que se va a funcionar, o la manera adecuada en la que va a estar funcionando? Pues primero, el trabajo puede definirse como un objetivo específico y una fecha límite. Yo tengo que tener un objetivo muy claro y una meta a largo y a corto plazo establecida, y tengo que tener una fecha límite de entrega para los diferentes avances del proyecto. Luego, el trabajo es el único, o de alguna forma poco familiar, para la organización existente. ¿Qué significa esto? Que todos los miembros de la organización deben de estar empapados, o deben de realmente tener un conocimiento de lo que nosotros queremos entregar a largo plazo, y sobre todo tener bien claras las tareas y la funcionalidad de cada tarea que se le fue asignado a cada equipo o a cada grupo de trabajo dentro de la empresa. Ahora, el trabajo debe de contener tareas complejas, interrelacionadas, que van a requerir habilidades especializadas. ¿Qué significa esto? No es que yo asigne tareas al azar. Yo tengo que tener un control o un conocimiento específico de las habilidades y las competencias de cada miembro de trabajo en el equipo. Entonces, yo voy a asignar esas tareas con base en los perfiles y las competencias que cada miembro de mi equipo de trabajo tiene, para que cada tarea compleja que estén realizando sea la más adecuada con respecto a su perfil y a sus habilidades o competencias específicas.
específicas, y estas mismas tareas deben de estar relacionadas con otras tareas con el resto de los miembros de mi equipo. Ahora, el proyecto es temporal, pero es crítico para la organización. ¿Qué quiere decir? Siempre vamos a trabajar con diferentes proyectos dentro de la empresa. Cada uno de los proyectos debe de tener un tiempo de vida, por eso es temporal, pero es crítico para la organización porque yo tengo una fecha delimitada dentro de las tareas que yo tengo que estar siguiendo, pero esas tareas tienen que estar hechas porque están relacionadas con el paso 2 o el paso 3 dentro de mi meta a largo plazo. Es por eso que yo tengo que tener un tiempo crítico para poder realizarlo y así cumplir con mi función dentro de la organización. Ahora, los miembros del equipo deben de estar organizados de forma temporal en un proyecto y reportar a una administración, a un administrador. ¿Qué significa esto? Cada miembro del equipo debe tener un tiempo específico de trabajo. Entonces, ese tiempo específico tiene que estar reportado con respecto a cada cuando yo voy a dar cortes de caja o voy a dar análisis de seguimiento o reportes de seguimiento al administrador o al jefe de mi equipo. Entonces, cuando yo puede ser que haya establecido fechas al 25, 50, 75 y 100% de alcance. Entonces, yo voy a tener que darle un reporte de seguimiento a mi líder de equipo o a mi supervisor cada que yo deba de haber cumplido con ese alcance dentro de mi proyecto, y para eso es importante que yo tenga mi cronograma de actividades bien especificado sobre cada cuándo van a ser mis reuniones para los informes sobre los avances en el proyecto. Ahora, el administrador que encabeza el proyecto debe de coordinar sus actividades. ¿Qué significa esto? El jefe de equipo o mi administrador como tal del proyecto debe de tener una coordinación específica dentro de cada uno de los miembros del equipo. ¿Qué significa? Yo ya escogí quiénes son los miembros del equipo, yo ya asigné tareas con bases en el perfil y las competencias de cada uno de mis compañeros, y ahora yo voy a tener que coordinar las actividades. No es ser simplemente un líder de manera despectiva, sino que realmente tengo que trabajar como un líder activo, tratando de coordinar y apoyar a cada uno de los miembros del equipo de trabajo para estar coordinando entre ellos y ir sumando las tareas de cada uno de los miembros para ir completando el todo de la meta final que yo tenía en el trabajo. Y por último, los administradores deben disponer de un panorama de la organización y deben ser un elemento clave en la planeación y el control del proyecto. Por eso es que no todos pueden ser administradores, no tienen todos dotes de liderazgo. Si se recuerdan, esto va mucho relacionado con su materia de taller de liderazgo, porque yo tenía que tener características específicas de un líder, y generalmente necesito líderes integradores que puedan ser capaces de explicar con el ejemplo que deben de tener el dominio de muchas áreas diferentes, de muchas competencias específicas, porque a la hora de asignar las tareas yo no puedo saber si un elemento dentro de mi equipo es competente o no, si yo no tengo la competencia también específica que le estoy requiriendo. Y con base en esas características y esa buena comunicación que yo debo de tener con cada uno de mis miembros de mi equipo, yo debo de tener esta herramienta de planeación y de control para poder ir monitorizando todo lo que está haciendo cada miembro de mi equipo. Ahora, según el PMBOK, una buena planeación del proyecto debe de tener 3 pasos importantes. Debemos de identificar todos los requerimientos que voy a tener con mi proyecto, es decir, yo ya tengo un objetivo general, una meta a largo plazo y una fecha de entrega. Yo tengo que identificar todos los requerimientos que yo requiero para poder cumplir con esa meta. Esos requerimientos tienen que ser desde el punto de vista de lo que quiere mi cliente, desde lo que voy a necesitar yo en términos financieros, todos los procesos que se van a llevar a cabo y específicamente qué requerimientos económicos y humanos requiero yo como empresa para poder cumplir con el objetivo que me está pidiendo el cliente. Tengo que tener una dirección de las necesidades, los intereses, las expectativas de cada participante. No solo debo de conocer lo que requiere mi cliente, sino realmente lo que está esperando cada miembro de mi equipo de trabajo para poder sentirse conforme con las actividades
actividades que está llevando dentro del proyecto, y tengo que tener una definición clara de lo que va a ser el alcance del proyecto, la calidad que yo voy a requerir para decir que mi producto es aceptable, el programa de trabajo que voy a tener, en cuánto tiempo, cuántas actividades y cuántas tareas debo de tener contempladas dentro de ese proyecto, el presupuesto, que es un punto muy importante, cuánto dinero requiero yo para poder completar ese trabajo, o simplemente yo tengo un capital financiero específico y ese capital yo lo tengo que adaptar, o más bien mi presupuesto adaptarlo a ese capital financiero, que es prácticamente con lo que vamos a estar trabajando. Muy pocas veces vamos a tener carta abierta sobre yo hacer mi presupuesto y que la empresa me dé lo que yo necesite, sino que la empresa me va a asignar recursos finitos específicos, y sobre eso yo tengo que adaptar mi presupuesto a la cantidad de recursos que ellos me den, y tener un análisis de riesgo, qué es lo que puede salir bien y qué es lo que puede salir mal, sobre todo dentro del proyecto, en términos de capital humano, en términos financieros y en términos del desarrollo del producto. Entonces aquí vamos a tener que tener algo que se llama una visión estratégica. ¿Cómo voy a tener una visión estratégica? Primero, teniendo una perspectiva financiera, que es preguntarnos cómo deberíamos aparecer ante nuestros accionistas para tener el éxito financiero, qué es lo que yo debo de proyectarle al cliente, o qué es lo que yo debo de pedirle a la parte de mis jefes en términos económicos para poder tener éxito dentro de mi proyecto. Tener también una perspectiva de todo lo que van a ser los procesos internos. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta todos los procesos que yo debo de llevar a cabo dentro de mi equipo de trabajo para que yo pueda tener una idea de cómo plantearle a los accionistas cuáles van a ser las diferentes actividades que vamos a estar realizando dentro del equipo de trabajo. Y para eso vamos a preguntarnos en qué procesos debemos ser excelentes para satisfacer a nuestros accionistas y nuestros clientes, que de todos esos procesos que voy a llevar a cabo dentro de toda la planeación de mi proyecto van a ser claves para que yo pueda tener satisfecho o pueda tener cubiertas al 100% las expectativas de mis jefes o de los clientes, ¿no? Tener también una perspectiva del aprendizaje y el crecimiento, y para esto necesito hacerme la pregunta de cómo mantendremos y sustentaremos nuestra capacidad de cambiar, mejorar para conseguir alcanzar nuestra visión. Y esto va muy relacionado con respecto a las capacidades de nuestros colaboradores, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito estar cambiando? ¿Qué competencias necesito estar modificando? ¿Y qué actitudes debo de estar yo cambiando o acondicionando a lo largo del desarrollo del proyecto entre los mismos miembros de mi equipo, para que todos podamos estar dando el mejor resultado posible a lo largo de todo el desarrollo del proyecto? Y esto tiene que estar basado, por supuesto, en la perspectiva de mis clientes, que es cómo deberíamos aparecer ante el cliente para alcanzar esa visión, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere mi cliente de mí? ¿Qué es lo que esperan los supervisores? ¿Qué es lo que espera la empresa del proyecto que me está encargando? ¿Y de qué manera voy yo a cumplir con todas esas expectativas a corto, mediano y largo plazo? ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a lo que sería el significado y la importancia de la administración de proyectos. En un contexto general, tenemos que entender que todos los proyectos deben entregar los mejores resultados. Tenemos una perspectiva creciente de los requerimientos a nivel mundial. Tenemos que la competencia está creciendo entre la mayoría de las empresas, y esto hace que nosotros tengamos que ofrecer los mejores servicios o estar siempre a la vanguardia de los productos y del servicio que estamos ofreciendo a los clientes. Más que un conjunto de herramientas, debe de ser un estilo de administración orientado a tener los mejores resultados posibles, y se debe de dar una importancia especial a la consolidación de relaciones de colaboración entre diversos caracteres. ¿Qué significa? Cuando yo inicio mi proyecto, tengo que identificar bien todos mis riesgos potenciales, hacer un análisis de todos estos riesgos y priorizar cuáles son los principales riesgos o a cuáles puedo o no enfrentarme, identificar las estrategias de mitigación de cada uno de estos riesgos
identificar estrategias de contingencia, que es lo que yo puedo hacer si algo sale mal dentro de mi planeación del proyecto, revisar los riesgos durante la etapa actual del proyecto y revisar los riesgos al final de cada etapa del proyecto para ver si estos riesgos disminuyeron, aumentaron o si no cambiaron durante el mismo desarrollo de este trabajo. ¿Por qué necesito estar haciendo esto? Porque yo necesito estar siempre a la vanguardia en lo que yo estoy trabajando y en lo que yo estoy haciendo, porque sabemos que la libre competencia me obliga dentro de mi libre mercado a siempre estar mejorando y estar en constante cambio para poder tener una competitividad adecuada con respecto a otras empresas del mismo ramo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la administración de los proyectos? La primera tiene que ver con el desarrollo de tecnología. Se demanda siempre una reducción del ciclo de vida en el proyecto, pues el retraso de un producto puede generar grandes pérdidas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos trabajando en empresas que tienen que ver con tecnología, el retraso de un mes o de incluso unos cuantos días, 15 días en el desarrollo de un producto puede ser fatal para una empresa. Esto lo podemos ver mucho en empresas que trabajan con celulares, con software, con cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, por eso es importante que yo como ingeniero industrial pueda tener realmente el cumplimiento de mis objetivos o de las metas de mi empresa de manera adecuada para no estar, ¿cómo decirlo?, entorpeciendo el fortalecimiento de la marca o la manera en la que yo me estoy lanzando al mercado. Otra cuestión es la competencia global, ya que los actores y los factores de producción cada vez están más cercanos. En consecuencia, los precios se reducen, la calidad se mejora y la manera de atender a los clientes debe de hacerse más amable, al grado de que estas variaciones ya no deben de ser determinantes en la competitividad, sino un requisito indispensable en la libre competencia. Entonces, la administración de proyectos con su triple enfoque de alcance, tiempo y costo debe demostrar ser una forma eficaz, efectiva y flexible para que se hagan las cosas, de tal suerte que se pueda entrar y permanecer en un mundo globalizado de competencia entre mis empresas. También tengo que tomar en cuenta la detonación del conocimiento. En los albores del siglo XXI, la época en la que nosotros estamos viviendo, con la gran generación de conocimientos y tecnologías en muchos aspectos, tanto teóricos como empíricos, pues cada área ha aumentado su complejidad, lo cual incluye materiales nuevas especificaciones, códigos, nuevos tipos de requerimientos de calidad en cuanto a estética, en cuanto a equipo y en cuanto a las necesidades del personal especializado a la hora de estar realizando nuestras tareas. Y también tenemos que tener en cuenta las técnicas de eficiencia, que también son conocidas como propuestas modernas de la administración. Son proyectos en su momento que son novedosos, son creativos y que surgen como una necesidad de rentabilidad, productividad o competitividad según se desee enfocar, y su explosión mayor se dio a partir de los años 70 hasta la fecha, ¿no? Para mostrar algunos ejemplos famosos, pues tenemos aplicaciones como todo lo que han sido el just in time, el outsourcing, ¿sí? El enterprise resource, o sea, son ejemplos de cómo realmente estas técnicas de eficiencia han ido mejorando la competitividad y también han ido aumentando la cantidad de requerimientos que yo tengo que estar invirtiendo dentro de la empresa y la capacitación de mis empleados para poder estar haciendo más eficientes tanto mis procesos como mis productos, ¿no?, a largo plazo. Otra cuestión son los procesos y los clientes. Entonces yo tengo que la competitividad que se ha ido fomentando en los últimos años, pues ha dado motivos para presentar nuevas estrategias de organización. En un principio, pues la atención estuvo puesta en la calidad, pero después en los clientes ya surgieron también intereses dentro de lo que serían las funciones para continuar y la innovación dentro de los procesos. Entonces podemos ver que la administración del proyecto debe de resultar fundamental tanto para el desarrollo del producto y los servicios hechos a la medida de los requerimientos de los clientes, como para el mantenimiento de las relaciones rentables con los clientes, para que las empresas no estén perdiendo a largo plazo realmente los beneficios o la lealtad
con los clientes o con las empresas con las que están teniendo sus convenios. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy importante y para esto tenemos que cumplir en tiempo y forma, no solamente con el desarrollo del producto o del servicio, sino con la calidad que nuestros clientes requieren de nosotros. Ahora, la administración, como les había dicho, tiene que ser fundamental, ¿no?, para el mantenimiento de la empresa. Yo tengo que tomar en cuenta los requerimientos del cliente, ¿sí?, las competencias y las habilidades de mis trabajadores, el tipo de materiales que me está dando cada uno de mis proveedores para ver si estos realmente cumplen con las necesidades y las expectativas de mis clientes, los requerimientos de la sociedad, porque como vamos a ver o como han visto en otras materias, de acuerdo con los requerimientos sociales también pueden cambiar mucho los requerimientos en los procesos y las herramientas que yo estoy llevando a cabo dentro de mi proceso de producción, y esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando vemos tendencias en producción sustentable, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, algunas empresas que han sido castigadas por la misma sociedad o por las preferencias del consumidor por no estarse actualizando o no estar tomando en cuenta los requerimientos de que son socialmente aceptables, ¿no?, como por ejemplo podría ser el hecho de que yo tuviera proveedores orgánicos o proveedores socialmente responsables, y sobre todo también tener en cuenta las restricciones con respecto al capital que tiene la empresa, tanto el capital humano como el capital financiero o el capital disponible para el desarrollo de mi proyecto. Entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios de la administración de proyectos? Vamos a tener que los beneficios son que puedo tener una planeación y una comunicación. Al yo tener una planeación y al tener una comunicación adecuada con todos los miembros de mi equipo de trabajo, voy a estar evitando que ocurran problemas o reduzco el impacto de los mismos problemas. Ahora, si ya surgió un problema dentro de mi equipo de trabajo, el hecho de que yo tenga una comunicación asertiva con todos los miembros del equipo y tengamos una adecuada solución, puedo hacer que en el momento en el que vuelva a surgir un nuevo problema de índole similar, entonces yo tenga dentro de mi equipo de trabajo más de una persona que esté capacitada para poder hacer frente y resolver los problemas cuando surjan de manera similar. Yo voy a tener que tener un tiempo establecido. Al tener un tiempo establecido dentro del desarrollo de mi proyecto, yo puedo diseñar un plan eficaz antes de comenzar. ¿Esto qué significa? Que yo voy a tener que tener delimitado bien el tiempo que yo dispongo para realizar cada una de mis tareas, para completar mis actividades, y tengo bien delimitadas quiénes son las personas que están participando en cada actividad como responsables de cada una de mis tareas, y yo ya tengo realmente informado a cada uno de mis participantes de cuánto tiempo disponen para poder cumplir con su meta o su objetivo específico. Entonces yo tengo que por ello que tener objetivos definidos. Estos objetivos definidos deben de estar definidos en función del alcance, hasta dónde quiero llegar, en cuánto tiempo, ¿sí?, cuánto dinero tengo yo disponible para poder lograr ese objetivo y cuáles son los requerimientos que yo tengo como proveedor o como empresa para poder cumplir con los requerimientos específicos que me está pidiendo mi cliente. Entonces yo tengo también que tener el involucramiento del cliente. ¿Cómo? Por medio de una participación activa. Lo ideal es cada vez que yo esté haciendo un reporte de el avance de mi proyecto, lo ideal sería que el cliente esté en comunicación con nosotros, porque es más fácil ir corrigiendo un error o algo que no está cumpliendo con la expectativa del cliente cuando yo hice mi informe del 25% de avance a cuando yo ya estoy en el 100% de avance y tengo que volver a hacer todo el producto otra vez desde cero. Entonces por eso es importante que yo tenga al cliente involucrado dentro del avance de su producto o de su servicio, para que él mismo pueda irnos diciendo si realmente estamos cubriendo con sus expectativas o necesitamos encaminarnos hacia otra dirección. Esto nos va a dar que nosotros podamos tener un cliente satisfecho. Esto a partir obviamente de la comunicación continua, porque también en el momento en el que yo estoy involucrando al cliente dentro de todo
todo mi proceso, pues significa que yo lo estoy tomando en cuenta, y esto hace que mis clientes desarrollen una, ¿cómo decirlo?, una especie de lealtad o de relación ya personal con la empresa, al sentirse valorado y tomado en cuenta dentro de las mismas decisiones para el desarrollo de su producto o su servicio. Esto también nos va a dar que nosotros podamos tener un control del proyecto para medir el alcance real con respecto al planeado. Si yo tengo reuniones cada semana para ver los alcances, cómo estoy yo realmente tomando en cuenta o cubriendo con el objetivo general, eso a mí también me permite ver realmente qué es lo que está fallando o qué es lo que está saliendo bien dentro de mi proceso, para tener realmente un control de las necesidades específicas de cada una de las áreas en las que estoy trabajando. Y esto también me permite tener una evaluación del desempeño, tanto como administrador como para cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo, para saber las áreas de oportunidad de mejora, qué es lo que está saliendo bien, y sobre todo lo que me va a enriquecer más es qué está saliendo mal o qué puede mejorarse, con respecto a tener una evaluación y una comunicación con cada uno de los miembros del equipo, para poder ir sacando como las mejores áreas de oportunidad, o consensuando con todo el equipo para saber qué es lo que puedo mejorar para tener un mejor rendimiento y una mejor producción a largo plazo. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases de la administración de proyectos? Las fases de la administración de proyectos van a estar relacionadas con lo que sería el ciclo de vida del proyecto. Todo proyecto va a tener un inicio, una permanencia y un final. A esto se le va a conocer como ciclo de vida, y se va a integrar por 5 fases: el inicio, la planificación, la ejecución, el monitoreo y control, y el cierre del mismo. Entonces, en la etapa de inicio yo tengo que tener una definición preliminar y a una autorización formal de qué es lo que voy a hacer en el proyecto, ¿sí? Yo tengo que saber qué voy a hacer, y tengo que tener realmente ya la autorización o la manera en la que yo voy a tener, ¿cómo decirlo?, de manera oficial el arranque del proyecto, para que empiece a correr el tiempo de entrega del mismo. Entonces yo voy a tener una planificación, que ya es cuando yo hago la definición ya detallada de lo que va a ser mi plan de acción. Voy a tener ya bien definidas cada una de mis actividades, esas actividades qué tareas van a tener, esas mismas tareas de qué manera voy a irlas delegando, quiénes van a ser los encargados del cumplimiento de cada una de las tareas y quiénes me van a ir reportando los alcances de cada una de ellas. Después voy a pasar a la parte de la ejecución, que es ya llevar a cabo el plan de gestión del proyecto. Es decir, yo ya asigné tareas a cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo, y ahora cada equipo de trabajo debe de ir realizando cada una de sus tareas, ¿sí? En medida del tiempo que ya se les dio dentro de la planificación y del que ya están informados. Entonces yo como administración voy a pasar a la parte del control, que es medir y supervisar regularmente el avance. Entonces yo tengo que ir viendo que cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo estén apegándose a los tiempos de entrega del proyecto, a los recursos financieros que tenía yo asignado para cada una de las tareas, y a los recursos en términos de insumos y en términos de capital humano para cada una del cumplimiento de esas tareas. Y al finalizar tengo que hacer un proceso de cierre, es decir, formalizar la aceptación del trabajo y sobre todo tener un proceso de retroalimentación. No solamente es cerrar un proyecto, en el momento en el que yo cierro mi proyecto yo tengo que tener bien claro, hacer una lluvia de ideas para con todos mis colaboradores, para ver cuáles fueron las áreas que se fueron complicando, cuáles fueron las áreas de oportunidad de mejora que fueron identificando cada uno de ellos. Y lo ideal es que no lo haga una sola persona, sino que lo hagan de manera conjunta con todos los miembros del equipo, para que cada uno de ellos dé una visión diferente de qué es lo que pudo salir mejor, cuáles fueron las cosas que se pudieron hacer de diferente manera y cuáles fueron las cosas que resultaron muy bien dentro del mismo desarrollo del proyecto, para tomarlo como base para futuras acciones o futuros proyectos que se desarrollen dentro de la empresa. Entonces vamos a ver, en la fase de inicio yo les voy a explicar que esto es la concepción de la idea de una expectativa que va a estar relacionada con un problema o una necesidad o un deseo o una frustración. ¿Qué significa? Yo tengo que tener bien claro qué es lo que quiero hacer,
cuál es la expectativa de mi cliente, cuál es la meta o cuál es el objetivo que él quiere, ¿sí? Y con respecto a la planeación, yo tengo que decidir el proceso que debe de realizarse antes de que ejecutar las acciones que se establecen en el proyecto. ¿Qué significa esto? Yo ya tengo bien delimitado un objetivo, yo ya tengo mi meta a corto, mediano y largo plazo con respecto a los requerimientos de mi cliente, pero el hacer la planeación no es tan sencillo como simplemente hacer una lista de actividades y de tareas y delegar mis responsabilidades a cada uno de los miembros del equipo, sino que yo tengo que tener un conocimiento adecuado y una perspectiva ideal para escoger cuáles son los mejores procesos que me van a dar los resultados más óptimos para alcanzar esa meta. ¿Qué significa? Yo tengo que tener el conocimiento de muchas metodologías, de muchas herramientas diferentes a partir de la experiencia o de los análisis de caso que yo haya revisado ya en la literatura. Por eso es mucho que se les pide que para ser un buen administrador deben de tener experiencia, ¿sí?, dentro de la rama, para que ustedes puedan delimitar cuáles son las mejores acciones que van a ustedes ir implementando para delimitar sus actividades. Entonces, ¿cuáles son las características de un buen requerimiento? ¿Qué es lo que yo necesito saber para entender que las actividades que yo estoy eligiendo dentro de mi planeación son las adecuadas? Pues primero, que sea una acción necesaria, que esa acción sea fundamental para poder cumplir con el objetivo inicial del proyecto, que sea completa, es decir, que realmente esa actividad sea, integradora con respecto a todo el proceso que yo voy a desencadenar para poder cubrir mi meta, que sea consistente, ¿sí?, que realmente esté bien relacionada con respecto a las pequeñas metas que yo tengo o los pequeños objetivos particulares de alcance dentro de mi meta general, que sean correctas, es decir, que se vayan a aplicar de manera adecuada, que realmente esa metodología sí sea consistente o sí se haya aplicado antes dentro de esa rama de mi etapa de producción, que sea factible en términos económicos, en términos humanos y sobre todo en términos de los requerimientos del cliente, que también pueda ser modificable, es decir, que si yo tengo una comunicación constante con el cliente y yo ya establecí esa actividad y esa actividad al cliente no le parezca, que realmente yo pueda modificarla sin tener que tumbar toda mi estructura de tareas, ¿sí?, que realmente el hecho de modificar o quitar esa tarea no vaya a hacer que el resto colapsen, ¿sí?, o que la menor cantidad de actividades posibles pues tenga que ser removida con respecto a esa, que pueda yo darle una prioridad, pueda realmente yo darle una jerarquía con respecto a qué tan importante es con respecto a las otras actividades, que pueda yo verificar si se está llevando a corto, mediano y largo plazo y que quede clara esa misma tarea para el personal que está siendo encargado de la realización de esa tarea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un proceso, una acción y una decisión? Eso es algo muy importante que tienen que plantearse. Yo les recomiendo que esto lo tengan hasta anotado en el cuaderno, sacado tal cual del diccionario. ¿Qué es un proceso? ¿Sí? Que un proceso, si se dan cuenta, tiene que ver con muchos pasos, ¿sí?, o la secuencia lógica de pasos o de acciones que me va a llevar a un resultado específico. Ya me engloba muchísimas acciones, tareas, herramientas, metodologías, ¿sí?, que me va a llevar a un resultado concreto. La acción ya son pequeños eslabones que van a ir constituyendo mi proceso, y las decisiones son puntos de partida antes de delimitar una acción, ¿sí? Entonces es importante que tengan esto en cuenta para que a la hora de que ustedes determinen lo que es una actividad, ¿sí?, estas actividades estén lo más relacionadas posibles con lo que va a ser el proceso, ¿sí? Sus tareas ya estén delimitadas con lo que son las acciones, y esas acciones estén tomadas en términos de decisiones conscientes que estén enfocadas en cubrir las necesidades de lo que van a ser los requerimientos del cliente o de la empresa. Entonces, cuando pasamos a la parte de la ejecución, esta ya es la fase en la que se van a llevar a cabo las actividades y las tareas que previamente se plantearon en la planeación del trabajo.
El monitoreo y el control que se va a llevar a cabo por el administrador del proyecto es el conjunto de acciones orientadas a dar un seguimiento y vigilar que cada fase del proyecto se realice de acuerdo a lo planteado. Se van a estar estableciendo objetivos, estándares en la ejecución y se va a observar el desempeño de cada uno de los miembros del equipo para medir realmente el desempeño de cada uno, comparándolo con los objetivos y los estándares que yo tenía, para ver si realmente la tarea que yo le asigné a cada miembro del equipo fue la ideal, o si ese miembro del equipo no tenía la competencia adecuada para cubrir con esa meta específica que yo estaba queriendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en la dirección de proyectos? Pues primero tengo que gestionar de manera integral el proyecto. Tengo que tener una gestión del alcance del proyecto, una gestión del tiempo del proyecto, gestión de costos, gestión de la calidad del proyecto, gestión de los recursos humanos, gestión de las comunicaciones dentro del proyecto, gestión de un análisis de riesgo y gestión de la adquisición del proyecto. ¿Qué significa? Que yo como administrador del proyecto, en el momento que yo hago el monitoreo y el control, yo tengo que tener una visión integral de todo lo que se está haciendo, todas las actividades y todas las tareas que están haciendo cada miembro de mi equipo de trabajo. ¿Cuál va a ser el alcance de cada una de esas actividades y de mis tareas? Realmente revisar si se está llevando todo el proyecto en tiempo y en forma, si estoy cubriendo, si no me estoy excediendo de los costos asignados para cada tarea, si estoy cubriendo la calidad que se requería para cada una de esas actividades en función de los requerimientos del cliente, si mis recursos humanos que yo estoy asignado para cada actividad son los adecuados, si realmente hay una comunicación entre cada miembro del equipo y esa comunicación también está fluyendo de manera adecuada, no solo de manera horizontal, sino vertical hacia el administrador y hacia el cliente, si realmente tengo un control de los riesgos, si estoy tomando en cuenta tanto los riesgos potenciales como los riesgos que van surgiendo dentro del trabajo y si los estoy cubriendo, y tengo que ir viendo la adquisición del proyecto, es decir, cuánto del proyecto estoy teniendo como alcance y si ese alcance está siendo cubierto en tiempo y en forma con respecto a lo planeado al inicio del trabajo. Ahora, el cierre es la fase de concluir y cerrar las relaciones o los compromisos que yo adquirí con la empresa o con el cliente. Y esta es una etapa de entrega de las evaluaciones del rendimiento de cada uno de los integrantes de mi equipo de trabajo. Y al final vale la pena hacer una administración de las instalaciones. ¿Qué significa? Que es hacer una administración del producto, del servicio o del resultado del proyecto concluido y entregado al dueño y a los usuarios. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que decirle cuál fue el alcance, qué es realmente lo que le estoy entregando, enseñarle la funcionalidad de su producto o su servicio y corroborar que ese producto o ese servicio entregado realmente cubren con el resultado que mi cliente necesitaba o que el usuario requería al inicio de la asignación del proyecto. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Si se dan cuenta, tenemos una situación de los trabajos. Resumo mis actividades, veo las desviaciones, especifico mi plan de trabajo y veo mi resultado económico. A partir de eso, yo hago una actualizaciones del trabajo. Yo veo las actividades realizadas, veo qué productos se generaron, hago reuniones, ¿sí?, para llevar un registro de lo que se está haciendo. Yo tengo que ver la aceptación, que es la aprobación de los trabajos que ya se finalizaron con respecto al cliente, y a partir de esto es lo que yo les decía, algo bien importante, tengo que hacer una reunión para ver las lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas van en función de evitar errores en futuros proyectos y de aprender a partir de las áreas de oportunidad que se me fueron presentando durante el desarrollo de mi proyecto. Entonces, esto sería la primera mitad de esta primera unidad de administración de proyectos, chicos. Y ahorita pasamos con la segunda parte.